Mentalista. En física cuántica, la primera ley de termodinámica, la ley de la conservación, dice que la energía nunca se crea, que la energía nunca se destruye, que la energía solo puede ser transferida o transformada. Esto puede explicar por qué pueden existir tantos tipos diferentes de fantasmas. El término Ripley Ghost fue acuñado cuando un miembro de la Society of Antiquaries de Londres, el Dr. Clay, viajaba por el campo en Dorset, Inglaterra. A lo lejos, vio un caballo y a un jinete, pero le pareció extraño, porque el caballo no tenía novia ni estribo, y el jinete llevaba una capa larga que recordaba otro periodo de tiempo. Cuando el Dr. Clay se acercó, pudo ver que el jinete estaba agitando un arma en el aire, como si estuviera en batalla. En la mente del Dr. Clay parecía que estaba viendo una película de un pasado muy, muy profundo. Sin embargo, justo cuando se acercaba, el caballo y el jinete desaparecieron en un montículo de tierra, que resultó ser una carretilla funeraria. Poco después, se dio cuenta de que el arma se originó en la Edad de Bronce y desde entonces todos los buenos libros de fantasmas hablan sobre este jinete de la Edad de Bronce. El encuentro del Dr. Clay llevó a los científicos a entender los fantasmas de Ripley o fantasmas residuales. El Dr. Clay dice: Ripley Ghost son como hologramas, representando sus papeles en el gran cine del tiempo. El mecanismo para esto se conoce como la teoría de la cinta de piedra, compartida por intelectuales e investigadores psíquicos del siglo XIX como Charles Babbage, Eleanor Sidgwick, Edmund Gurney y el parapsicólogo Lethbridge. El cuerpo humano emana energía que puede ser impresa en el medio ambiente y en particular, dicen, en las piedras. Y de ahí el término teoría de la cinta de piedra. Por ejemplo, si una persona atraviesa una puerta todos los días de su vida, entonces su energía puede ser impresa en los ladrillos. Cuando muere un día, esa energía puede repetirse y la gente ve entonces un fantasma. Pero es solo una imagen, como un video. Si alguien compra esa casa y decide tapar la puerta con ladrillos y convertirla en una pared, la imagen visual continuará. Es por eso que la gente reporta haber visto fantasmas caminando a través de las paredes. Un Ripley Ghost mantiene siempre sus caminos, pero tampoco interactúa con los humanos, porque son solo imágenes como los videos y un video no respondería a una persona. Un ejemplo famoso de un Ripley Ghost es el jinete fantasma de la mansión Tokay en la ciudad del Cabo, Sudáfrica. A principios del siglo XIX, la casa solariega fue comprada por el bullicioso Hendrik Oswald Exton. Su hijo, Petrus Michiel, era igual de bullicioso y a ambos les encantaban las fiestas. En una fiesta de fin de año, los famosos vinos del Valle de Constantia fluyeron. Los ruidosos invitados intercambiaron chucherías y risas, y los cantos resonaban por todos los cuidados céspedes de la mansión. La luz de las velas parpadeaba festivamente en todas las ventanas. Los esclavos corrían por ahí tratando de servir, pero también para evitar a los clientes lascivos. Exton se jactaba de la equitación de su hijo y alguien retó al joven Exton a que subiera a caballo por las empinadas escaleras
y subiera a la veranda. El joven ruborizado aceptó felizmente la apuesta, y tanto el caballo como el jinete se pavoneaban en los escalones, mostrando su nuevo semental. El joven Exton guió al caballo hasta el comedor. Dieron una vuelta alrededor de la mesa y se detuvieron a tomar una copa. Incluso el caballo recibió un trago. Durante muchos años después, se pudo ver una huella de pezuña en el suelo para marcar la ocasión. A medianoche, un esclavo tocó la campana y el sonido de la campana que tocaba el timbre hizo que el caballo se desviara del camino. El semental se asustó y salió corriendo de la habitación hacia la galería, y allí se resbaló y saltó del escalón superior. Tanto el caballo como el jinete se rompieron el cuello. Cada noche vieja, el caballo y el jinete reaparecen para repetir todo el incidente. Fantasmas en crisis. Los fantasmas de la crisis aparecen en momentos de crisis o para advertir peligros inminentes. Incluso se sabe que los animales, como los perros, aparecen en tiempos de crisis. Un buen ejemplo es el de la asesina en serie más famosa de Sudáfrica, Daisy de Melker, que envenenó a sus maridos y a su hijo y solo fue condenada por este último delito. Antiguos guardianes de la prisión de mujeres, parte del complejo de Oldford en Constitutional Hill de Johannesburgo, escucharon durante años las pisadas apresuradas de alguien que caminaba nerviosamente de un lado a otro de la celda. Cuando se enteraron de que Daisy había sido encarcelada allí, se dieron cuenta de que debía ser ella. Cuando Daisy fue sentenciada a la horca en 1932, pasó la última semana en esa celda y nerviosamente caminaba hacia arriba y hacia abajo, sabiendo que la colgarían. El fantasma de Daisy también aparece en la Corte número 3 de la Corte Suprema de Johannesburgo, donde da un portazo en agitación, voltea papeles y abre cajones a altas horas de la noche. También tiene fama de hacer apariciones en la escuela del Seminario de Buena Esperanza, a la que asistió en el hogar de ancianos de Berea, donde era estudiante, en el Old Transvaal Children's Memorial Hospital, en el Pabellón 7, en una casa de Kimberley, donde se alojó, y en el cementerio de la calle Rebecca en Pretoria, donde fue enterrada en la tumba de un indigente, con solo una etiqueta de metal que identificaba su tumba. El frasco que Daisy usó para envenenar a su hijo estaba expuesto en el Museo de la Policía de Pretoria. Desde la renovación de este antiguo edificio, la petaca ha desaparecido misteriosamente, pero Daisy ahora acecha las oficinas de la planta baja, quizás buscando su petaca. Despedida de apariciones únicas. Estos fantasmas solo aparecen una vez, y por lo general poco después de la muerte, o no demasiado tiempo después, para despedirse de sus seres queridos. La historia más conocida de una sola aparición es la del príncipe Christian Victor de Schleswig-Holstein, que descansa en el cementerio de Church Street en Pretoria, llamado Héroes Acre, destinado a héroes, estadistas y otros dignatarios. El presidente Christian Victor era nieto de la reina Victoria. Cuando era joven, siguió una carrera como soldado, haciendo el servicio militar en todo el mundo. Finalmente, llegó a la ciudad del Cabo en 1899, donde este príncipe bastante modesto y popular se unió al equipo de Lord Roberts. Sin embargo, en 1900 sufrió una fiebre entérica y murió en el Hospital Imperial John Mumfre Branch de Pretoria,
que hoy alberga la Embajada de Francia. Su último deseo fue ser enterrado entre sus camaradas, lo cual fue honrado y enterrado en el Acre de los Héroes. Su hermana, la princesa María Luisa, se había casado con el príncipe Aribert Anhalt en una casa menor alemana y finalmente tuvo que divorciarse de él en circunstancias bastante trágicas. Luego regresó a Londres, donde encontró una pequeña casa en South Kensington. Todavía estaba triste y no pasó mucho tiempo desde que se mudó, cuando un día la puerta se abrió de repente. En la entrada estaba su hermano, el príncipe Christian Victor. «Oh, Kiki, qué bueno verte de nuevo», dijo. «Solo vine a ver si estabas bien», contestó. Luego se sentó en la silla junto al fuego y habló con la princesa María Luisa durante un rato. Poco después se levantó y le dijo que no lo siguiera, pero que no se preocupara, ya que él estaba muy contento. Fue un asunto muy extraño, porque después de su partida la princesa María Luisa pensó que su hermano se había vestido de caqui y no llevaba ninguna insignia de rango. Recordó entonces que durante la guerra de Sudáfrica se había dado una orden a los oficiales para que no llevaran sus insignias, como precaución para que el enemigo no pudiera distinguirlos de las tropas. Solo entonces recordó que su querido hermano había muerto 18 meses antes y yacía en su tumba al otro lado de los mares de Sudáfrica. Lo que ella había encontrado era su fantasma despidiéndose. Poltergeist. Los poltergeist son los únicos fantasmas que no son fantasmas en absoluto. Polter significa ruidoso y Geist significa fantasma en alemán. Este fenómeno es causado en realidad por individuos perturbados, generalmente adolescentes y sobre todo niñas, en un momento en el que están experimentando grandes ajustes mentales de la pubertad. Este ente es entonces conocido como un agente poltergeist, y sus energías mentales perturbadas se derraman sobre el medio ambiente, causando lo que se conoce como fenómeno poltergeist. Los fenómenos poltergeist se manifiestan a través de la mente humana, utilizando la energía, la psicoquinesis. De hecho, los parapsicólogos lo llaman psicoquinesia espontánea recurrente. Los poltergeist son traviesos y participan en una serie de actividades molestas, desde hacer ruidos hasta mover objetos. Incluso se manifestarán como voces, formas oscuras o escrituras en las paredes. A veces estrangularán el aliento de una persona o pueden hacer que una casa se queme. En raras ocasiones pueden matar, como fue el caso de la famosa bruja de la campana, que atormentó y mató a John Bell en Estados Unidos. Un sacerdote y luego un sangoma, curandero tradicional, habían sido llamados pero sin resultado. Los consultores de bomberos y varios expertos se quedaron boquiabiertos por los incendios, en los que se descartó el satanismo y el incendio provocado. Finalmente, el señor Noel Herpiet de la organización OVNI ECUFOR y el superintendente Marcus Kelly, un experto de la policía en el campo de lo paranormal, fueron traídos. Al final se presentó un informe a la compañía de seguros, donde se decía: sospechoso de ser obra de poltergeist. La compañía de seguros aceptó la explicación y la señora Thames fue pagada. En el análisis final se identificó la sala principal como el lugar de donde se llevó a cabo la mayor parte de la actividad. Esta era la misma habitación en la que dormía uno de los niños adolescentes. Este niño
A menudo estaba en conflicto con la señora Thames. Fantasmas interactivos. A diferencia de otros fantasmas como el Ripley Ghost, que ni siquiera reconocen la presencia humana y por lo tanto no interactuarán, el Interactive Ghost interactuará con los humanos. Algunos de estos fantasmas malévolos regresan a la Tierra para vengarse e incluso dañan a los humanos. El benévolo ha venido a completar asuntos pendientes. Algunos son víctimas de accidentes que murieron tan repentinamente que nunca se dieron cuenta de que estaban muertos y simplemente continuarán interactuando con los humanos como si estuvieran vivos. Uno de los fantasmas interactivos más famosos está activo en Campbell Road, Durban. Campbell Road es conocido por sus numerosas y pintorescas cabañas, construidas alrededor de 1890, siendo de la época victoriana. La mayoría de ellos tenían la típica fachada inclinada sobre el porche y las ménsulas de madera que beatificaban al grupo de paisajistas de la calle. Desafortunadamente, varias cabañas han sido demolidas. En 1983, Fátima Acevedo, hoy Henderson, que entonces tenía 25 años, se alojó en una de estas cabañas. A menudo se quedaba despierta hasta tarde para ver la televisión. Una noche, cuando fue al baño, notó que la luz de su habitación estaba apagada. A la noche siguiente, sucedió de nuevo. La tercera noche, cuando ella volvió a entrar al salón, allí sentada en su silla había un joven de unos 30 años de edad, con una cara amable, ojos azules de acero, pelo corto y negro y bigote de lápiz. Curiosamente, llevaba botas marrones claras, una camisa caqui y un sombrero beige, y estaba fumando en pipa. Cuando Fátima parpadeó se había ido. La noche siguiente sentí como si alguien estuviera sentado al final de mi cama, pero estaba cansada y no estaba muy segura. La noche siguiente estaba bien despierta y sentí que me empujaban la cama como si alguien hubiera venido a recostarse a mi lado. Era una sensación extraña, como un aire frío, justo a mi lado, pero de repente se fue. Esto sucedió durante casi 3 meses, pero nunca me sentí asustada, relató Fátima. El fantasma siempre llegaba a la misma hora cada noche, a 5 minutos de la medianoche. Después de unos 3 meses, Fátima tuvo su primera experiencia fuera del cuerpo. Me había dormido y al momento siguiente me desperté en el alféizar de la ventana. Al principio pensé que había estado caminando dormida y me había subido al alféizar de la ventana, pero luego pude verme claramente acostada en la cama. En realidad, me miraba a mí misma en mi propia cama. De repente oí el rugido de un gran coche negro afuera y mientras me volvía a mirar, allí estaba él, saludándome como si fuera a despedirse. Desde ese momento en adelante, nunca más lo volví a ver, le dijo Fátima a Mark Rose. El director y el personal de los diversos museos locales de Durban ayudaron a Mark Rose a localizar a los anteriores propietarios de esta casa de campo en particular, una de las cuales aún estaba viva. Contó la siguiente historia. Su tío, que tenía 30 años, regresó de la Segunda Guerra Mundial para quedarse con ellos. Tenía una cara amable, ojos azul acero, pelo corto y negro y un bigote de lápiz muy distintivo. A menudo fumaba en pipa. La familia también tenía un viejo Chevrolet y era de color negro.
El dueño anterior proporcionó varias fotografías de diferentes hombres y Fátima entonces escogió al hombre correcto sin ninguna duda. Y yo soy el documentalista. Y esto fue Tipos de Fantasmas. Saludos especiales para Fernando Vargas Vilca, Manuel Padilla, Rafael Antonio, Roberto Mata, Gonzalo Hernández, Ricardo Díaz Hernández, Efraín Carrillo García, Misael Ortiz, Richie Molina, Esperanza Ceja, Esmeralda Torres, Joseph Cadena, Leonel Morales, Odilon Márquez, Nato El Neta, César C.H. Ramírez, Agroproductora Qualtzin, María Ponce y Fabio Orendain. Gracias y hasta la próxima.